Hola, soy Laura y hoy os voy a enseñar cómo hago con cajas de cereales o cajas de cartón archivadores. Los materiales que vamos a necesitar son cajas de cereal, yo también he cogido esta para luego hacer un cortalápices, una regla, silicona y una pistola de silicona, aunque esto es opcional por si vais a hacer más de un archivador pegarlo, silicona, pegamento de barra, papel de regalo o papel para forrar, un lápiz o un boli para marcar, folios, tijeras y yo tengo cintas para decorar, pero no son necesarias. Para empezar tenemos que coger la caja, un lápiz, la regla y las tijeras. Os daréis cuenta de que las cajas de cereales son demasiado estrechas como para meter una libreta. Entonces lo que voy a hacer es hacerla pero tumbada. Si la hacéis de pie también puede salir igual de bien, lo que pasa que a lo mejor no cabe el tamaño en un folio, pero sí que podéis meter pues este tipo de libros, sí que os cabe. Así que para empezar a hacerla tenemos que utilizar la tumbada. Y vamos a medir 9 centímetros desde esta parte hacia aquí. Y desde esta parte hacemos una línea recta hasta el otro extremo. Y repetiremos el mismo proceso para el otro lado. Hacemos una medida de 9 centímetros de aquí a aquí y esta línea la unimos a esta punta. Una vez tenemos hecho eso, tenemos que recortar. Lo primero que vamos a recortar es estas partes de aquí arriba que no las necesitamos para nada. Una vez hemos quitado esta parte de aquí arriba, tenemos que recortar por la línea que hemos hecho para que nos quede una especie así, ¿vale? Así que empezamos a cortar por las líneas que hemos hecho. Una vez tenemos esto recortado así, al haber puesto la caja de lado, esta parte nos queda con un hueco, que luego lo rellenaremos con un trozo de cartón, lo mediremos y lo pegaremos. Pero vamos a aprovechar este agujerito que tenemos aquí para forrarlo por dentro. Para forrarlo por dentro utilizaremos folios blancos y lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Cogemos la caja, lo medimos a la medida justa y hacemos la marca. Y recortamos. Esta parte, al recortarla, pondremos pegamento de barra y lo pegaremos en la parte de dentro. Y así en todas las partes, en la del fondo, aquí, aquí y aquí. Y por último haremos la medida de esto y también lo forraremos. Ahora pegamos bien con el pegamento de barra, que al ser cartón sí que se va a pegar bien. Lo aseguramos también muy bien por la parte del centro. Cogemos nuestro trozo que hemos recortado y lo pegamos. Si sobra partes no pasa nada, se puede recortar ahora cuando acabemos de colocarlo bien. Y ahora como tenemos este agujero, por lo menos podemos asegurarlo y que no quede ninguna burbuja. Como veis ha sobrado por aquí un poquito, pero cogemos las tijeras y lo recortamos. Una vez hemos forrado todas las partes con el folio, lo que vamos a hacer es poner la parte que iría aquí, porque si no, no se van a sujetar lo que metamos. Así que lo mismo que hemos hecho para medir las partes, hacemos igual, pero con el cartón. Lo ponemos así y medimos y recortamos. Esta parte la recortamos y la pegaremos con cinta. Ahora, cuando pondremos así y lo pegaremos con cinta. No hace falta que quede perfecto ni que no parezca que lo hemos pegado con cinta, o sea que si queda como un poco vasto no pasa nada, porque como lo vamos a forrar, con que se quede bien pegado es suficiente. Una vez ya tenemos esto así, empezaríamos a forrarlo con el papel que más nos guste. Ahora os enseño cómo lo hago. Ahora vamos a empezar a forrar. Para forrar he escogido este papel, que es papel de regalo normal, y lo que vamos a hacer es hacer, como hemos hecho desde dentro, pues igual para afuera. O sea, medir cada parte, es decir, pues un lado, otro lado, la parte de abajo y la de delante y la de detrás.
y ya estaría. Pero en vez de hacerlo justo a la medida, dejaremos un par de centímetros, como nos ayudaremos con la regla, para poder envolverlo bien y que no se nos queden papeles sueltos y no nos queden estos bordes así, sino hacer el doble hacia adentro. Así que empezamos igual que en el otro. Cogemos, dejamos un par de centímetros de margen, así. Aquí, si no queda muy recto, tampoco es un problema muy grave, porque como vamos a doblarlo hacia adentro, tampoco se va a notar mucho. Así que hacemos así. Y por esta parte igual, otros 2 centímetros. Y recortamos. Apartamos esta parte y empezamos a pegar esto. Esta parte es para aquí. Así que miramos, la acomodamos un poco como queremos que vaya y hacemos lo mismo. Cogemos esto, el pegamento, y lo ponemos por toda, pero por la caja. Porque a la hora de pegarlo es más fácil si ponemos el pegamento en la caja que en el papel. Y ahora lo pegamos. Lo hacemos con cuidado y hacemos presión con los dedos para que nos queden las menos burbujas posibles. Nos iría quedando así. Entonces ahora tenemos que ir metiéndolo hacia adentro. ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Hacemos esta especie de cortes en las esquinas y ya podremos ir doblándolo. ¿Veis? Aquí tendríamos que hacer lo mismo y ir doblando hacia adentro. Seguramente que conforme vayáis haciendo esto habrán partes que os sobrarán y tendréis que cortar, y partes que, por ejemplo como esta, que se pueden acomodar y pegarlas aquí al lado. Entonces es ir haciéndolo como mejor os case a vosotros. Ahora cogemos el pegamento aquí y pegamos hacia adentro. Y nos iría quedando así por la parte de dentro. Tenemos que ir haciendo lo mismo, pero en todas las partes. Esta parte quedará así y por dentro estáis viendo cómo queda, que así queda más bonito. Igualmente luego os enseño cómo lo he retocado yo. Y hacemos esto por todas las partes, hacemos por aquí, por debajo y por los lados, para que nos quede lo más uniforme posible y se vea, y que no se vea nada el dibujo pues, de la caja de cartón de cereales. Así que seguimos en un proceso, medimos y pegamos. Vale, una vez hemos terminado de forrarlo quedaría una cosa así. A mí me gusta bastante como se me ha quedado por dentro, porque se ven los márgenes pero se ven como bastante limpios, entonces ha quedado bien. Pero por ejemplo en este que hice más pequeñito, los márgenes sí que me quedaron bastante desiguales porque corté mal el papel. Entonces lo que hice fue con estas cintas adhesivas ponerlas tanto por fuera como por dentro para que quedaran bien, y la verdad es que disimula bastante y sí que es bastante bueno. Lo que he pensado ahora, para que no sea un fichero así y ya está, he pensado en pegarlos y poner con este otro botecito pequeño, hacer un portalápices y pegarlo al lado. Entonces tendríamos que seguir la misma dinámica. Sería si nos gusta la altura, o si no, cortarlo a la altura que nos guste y forrarlo. Y por último, ahora os enseñaré que es coger la pistola y pegar una cosa a otra. Y aprovechando que hemos hecho 2 archivadores y un recipiente para dejar los lápices, vamos a pegarlos y vamos a hacerlo como un combo, como si fuera uno. Así que voy a pegar este a este aquí y luego estos dos, los más pequeñitos, al más grande. Esto lo voy a hacer con silicona caliente porque la verdad es que pega bastante bien y esto con la barra de pegamento no va a pegar. Así que vamos a pensar que la parte donde se haya quedado el doble, aunque no queda feo, vamos a intentar ocultarla. Y es la que vamos a pegar a esta parte. Así que calculamos por qué partes vamos a pegar y ponemos la silicona. Tener cuidado con esto de no quemaros y ya está. Esperamos un momentín que se enfríe y esta parte la pegaremos a esta. Así que tenemos que poner silicona por todo esto.
Igualmente, por ejemplo, a mí es que esta es la parte que más bonita se ha quedado, aunque están las dos igual, esta tiene un poquito más de arrugas. Así que pegando esto se oculta y no se nota. Así que vamos a poner la silicona por todo. Y lo pegamos aquí. Y este sería el resultado final. Entonces vamos a rellenarlo para ver cómo queda, pero bueno, esta parte sería para meter pues la regla, los lápices y los pegamentos, por ejemplo. La parte más grande, acordaros que hemos dicho que era la caja de cereal, pero tumbada porque de pie no cabe, una libreta entera o de tamaño folio. Y por ejemplo este que es más pequeñito, que lo hemos hecho, bueno, que lo he hecho con la caja de pie, pues podríamos meter pues libretas pequeñas o los libros así pequeños. Y bueno, así quedaría. Y espero que os haya gustado mucho y nos vemos en otro vídeo.